Mechas de Medusa. Soy independiente y me gusta. Así rezaba el enorme titular en la sección de cultura del diario El Sur. Bajo la cita había una hermosa e igualmente enorme foto del artista, cuyo rostro asomaba desde detrás de un montón de pinceles desplegados en abanico, al lado de su caballete, donde se vislumbraba el óleo sobre tela en que estaba trabajando. Cautivadora como siempre, llevaba cual corona inclinada su sombrero al tono de la blusa, algo que había sido su sello a lo largo de los años. En una exposición reciente, alguien le había comentado después de felicitarla que su carrera se encontraba en la cresta de la ola, haciendo referencia a la distinción de mujer destacada en el arte de la región del Biobío que había obtenido ese 8 de marzo por su obra y su influencia en la comunidad penquista. A ella esa metáfora la había transportado a atardeceres de juventud en el litoral, cuando huía de su casa para irse a contemplar en imperioso, silencioso secreto las olas reventando contra el roquerío. Cada ola parecía liberar puñados de algas serpenteantes que le hacían imaginar las gruesas mechas de la medusa y soñar la libertad en que deberían flotar y serpentear sus propias mechas. Al inhalar ese aroma húmedo a todo lo que daban sus pulmones, sentía la contradicción entre el miedo que le provocaba esa densa vastedad que se extendía hasta más allá de lo imaginable y la atracción imperiosa, casi sobrenatural, que sentía por sus profundidades. La periodista llegó acompañada del fotógrafo correspondiente. La entrevista se llevó a cabo en el pequeño living comedor y luego pasaron al taller para tomar las fotos. Mientras la artista respondía a sus preguntas, la entrevistadora miraba a todos lados, abismada. No podía creer que una mujer que debía tener alrededor de 70 años viviera sola. Es más, que viviera sola y fuera feliz en su soledad. Más aún, que estuviera dispuesta a cualquier cosa con tal de no perder su independencia, como le reveló. Y ni siquiera podía decirse que su entorno fuese muy acomodado, todo lo contrario. Estaba frente a una mujer de edad avanzada, sin marido, sin hijos visibles, sin compañía alguna, que habitaba una vivienda donde la precariedad se notaba, a pesar de los paisajes, naturalezas muertas y bodegones. Pese a todos esos estantes llenos de libros y esculturas de cerámica. En tales condiciones, esa mujer estaba satisfecha con su vida. No le cabía en la cabeza, pero le causó admiración. Por eso tituló de esa manera el artículo. La periodista era joven. Seguramente le faltaba mucho que aprender, mucho que descubrir. Le faltaba mucho para llegar a la paz de esa mujer de más de 70 años, que no sin esfuerzo había logrado ser dueña de su vida. Era dueña de una vida con sentido, en que hacía exactamente lo que quería hacer, sin explicaciones, sin cuentas que rendir. No es que no tuviera familia, marido no tenía, por fortuna, pero hijos sí, solo que los veía y los disfrutaba cuando ella y ellos querían y podían. También tenía hermanas, amigas y amigos, vecinos, colegas, uno que otro amante ocasional. De hecho, era muy valorada y querida en todos los círculos en que se movía. Pero el disfrute y el deleite cotidiano eran suyos. El deleite de aprender, el deleite de entregarse a su arte y entregar a través de él. El disfrute del diálogo enjundioso con ella misma y el del ocio total. Miel sobre hojuelas no era, por supuesto. No estaba exenta de achaques propios del paso de los años
ni tampoco de los sinsabores, las privaciones y las tristezas inherentes a la vida de cualquiera. Con mayor razón a la vida de una mujer cuya existencia giró durante largos años, como la de muchísimas mujeres, si no todas en aquel entonces, en torno a un hombre. Primero el padre, después el pololo, el marido, el amante. Una vida en la que incluso la identificación de hitos cronológicos está determinada por la presencia de un hombre. El año en que me casé, la época en que pololeé con este o aquel, cuando mi pareja me fue infiel con esta o aquella, cuando yo me atreví a ser infiel por primera vez, llena de culpa y después sin ella. El tiempo en que viví con fulano, el que era violento, con sutano, el que era borracho y me arrastró a la borrachera. Cuando me enamoré de un escritor, de un músico, de un psicólogo chiflado, de un pescador. Cuando conocí a un hombre distinto de todo el resto y tuve un compañero. Pero un día esta mujer transformó sus hitos. Los cambió por otros muy distintos. Cuando decidí ya no aguantar en mi lomo cansado ni un solo pelo más. Cuando decidí que no volvería a ser paño de lágrimas de ningún hombre que me contara sus cuitas y aventuras extramaritales, mientras cambiaba mi preciado y abrigador sombrero por un gorro vulgar y perverso. Cuando decidí que ya no iba a guardar silencio ni llorar, ni abandonos ni invasiones. Cuando decidí no dejarme gobernar por nadie. Cuando decidí ser persona. Cuando descubrí que la esencia de esa persona estaba unida a las artes plásticas y decidí aprender a pintar y dedicar mi vida a eso. Cuando descubrí que la compañía fundamental era la propia y decidí cultivarla y disfrutarla cada día. No transar por nada esa libertad y defenderla a toda costa. El diario El Sur también estuvo presente cuando algunos años más tarde una multitud de penquistas despidió a su artista. A esta mujer independiente que vivía sola y amaba su soledad. La amaba tan profundamente que a cualquiera le habría parecido que su negativa ante las propuestas de su familia rayaba en la tosudez. Estas iban desde trasladarse de ciudad para vivir con su hija, que ya había acondicionado un acogedor espacio para ella, su caballete y sus pinceles, hasta hacer colecta entre todos para solventar sus gastos, de manera que pudiese dejar el trabajo remunerado más demandante y no tuviera que abandonar su casa llena de pinturas en los muros sin pintura. No quiso aceptar ni lo uno ni lo otro. Tan independiente era y tanto le gustaba que un día decidió dar un paseo al otro lado de la línea del tren en la oscuridad total de la madrugada. No solo eso, sino que decidió cruzarla por un lugar no habilitado y se cayó. Cayó de cabeza en una zanja. La encontró una vecina al cabo de varias horas. La teoría que se maneja en la familia es que cuando su inconsciente comenzó a sospechar que dentro de poco no le quedaría otra que aceptar alguno de sus ofrecimientos, le propuso ese paseo y fue su guía. Una pepa grilla que la llevó a atravesar la línea del tren y la condujo en todo lo que siguió. El largo, torpe y tardío traslado de urgencia, la operación del hematoma subdural, las horas de aparente mejoría y de conciencia que le permitieron a su familia verla por última vez, y la hemorragia final. Se cree que incluso estuvo presente y vigilante en su negativa a salir del coma, en la muerte cerebral y sobre todo en su partida definitiva mucho antes de las absurdas 24 horas que había que esperar para desconectarla de esa igualmente absurda maquinaria. Hoy, su preciada soledad de medusa irreverente flota, serpentea y se sumerge en el mar de Tomé.
Se funde en olas que se yerguen imponentes, gigantescas, quedan un instante suspendidas y rompen con estruendo contra las rocas. Cabalga impúdica en la cresta de otras olas más pequeñas, se hunde y bucea. Se esconde bajo la densidad del oleaje y emprende un vuelo invisible en lo efímero de la espuma. El miedo se fue. Desde ese silencioso escondite, su paz y su libertad se despliegan en los colores y el espesor del óleo que dejó sobre las telas.